Pues ya estamos de regreso, amigos que nos siguen en Mirada Etnográfica, y en esta ocasión tenemos como invitada a Laura Urizar Pastor. Hola, Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Mirada Etnográfica. Nuestra invitada es antropóloga, es docente, investigadora del Colegio de Antropología Social y trabaja pues un tema también bastante interesante, este vínculo entre memoria y territorio. Sí, doctor. Sí, ¿verdad? Y vamos a hablar sobre de eso. Laura, ¿qué te parece si iniciamos pues, sobre la memoria, sobre el propio concepto de memoria? Fíjate que yo pienso que la modernidad como que ha construido tres grandes estrategias para relacionarnos con el pasado, para traer el pasado al presente. Por un lado, pues está la historia, la ciencia de la historia, el patrimonio, ¿no? Y la memoria, sí, ¿no? De tal manera que historiar o patrimonializar y hacer memoria, como que podemos decir son tres grandes metodologías, estrategias, ¿no? Para relacionarlos y también para pues traer los hechos pasados, las experiencias de los sujetos pasados al presente. Sí. Y una de ellas es la memoria, ¿verdad, Laura? ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu idea, digamos, central de lo que es la memoria? La memoria es esta continuidad de los relatos de la experiencia pasada. ¿Por qué lo centro en la idea de continuidad? Porque a diferencia de la historia, como mencionabas hace un momento, la historia lo que hace es traer el hecho del pasado descontextualizado de lo que lo estructuró, ¿no? Es traerte la revolución en un libro de texto, la revolución en un documental donde hablan especialistas, ¿no? La memoria no hace eso. La memoria organiza los relatos de la experiencia pasada en el presente, pero en una interacción cara a cara. Vamos a poner un ejemplo, la abuela narrándole a los nietos la compra de la casa familiar. Y entonces la abuela puede narrar desde la búsqueda de la casa con el abuelo que ya falleció, acordarse del abuelo buscando y visitando las casas y contándole a los nietos que visitaron 200 casas hasta que encontraron la que les pareció ideal, el momento en el que se las entregaron y quizá hay una fotografía y va al álbum y saca la foto y sigue hablando. Y aquí es donde está esta continuidad del pasado en el presente. Ese es el gran matiz de la memoria en relación a la historia como estrategia para llegar al pasado. ¿No? La memoria es continuidad del relato. En este sentido, esa continuidad no significa que es como un retrato, como un papel calca del pasado en el acto presente. Claro. Hay un proceso de producción, digamos, de esa continuidad, ¿no? Entonces, ¿cómo es que el hecho pasado se reconfigura, digamos, en el presente? Porque entonces sería la memoria eso, un proceso de reconfiguración, de construcción, de una continuidad, digamos, sí, configurada, ¿verdad? Esta configuración depende de la circunstancia enunciativa, ¿no? De para qué estamos recordando. Es decir, no recordamos al azar, ni de pronto en una banca vamos a recordar cierto hecho sin ninguna explicación. Ese recuerdo va a cumplir una función en nuestra cotidianidad. Entonces, quizá, regresando al ejemplo con el que inicié, la abuela no va a recordar la compra de la casa familiar con la misma función para sus nietos. Quizá para los nietos la intencionalidad es tener presente la figura del patriarca, del abuelo, que quizás ya no lo conocieron,
Pero cuando le narra al yerno la compra de la casa familiar, ahí hay una función de poder. Y quizás si es una familia extendida y todos viven en la misma casa, esta narrativa sea para precisar en dónde está la figura de poder y a quién le pertenece el territorio. Claro. Entonces, esta circunstancia enunciativa es fundamental para entender esta continuidad. Poder, identidad, pertenencia, arraigo, negociación, etcétera, es lo que identifica la continuidad, el para qué estamos recordando. Elemento, digamos, ese para qué, ese elemento, por ejemplo, decías tú, el poder, configurador de la memoria. Justo. Entonces podemos hablar de memoria de poder, memoria política, al igual que memoria de identidad, etcétera, ¿verdad? Memoria colectiva, memoria territorial. Memoria territorial. Memoria ciudadana, memoria urbana. Ajá. ¿No? Es bien importante el contexto. Ajá. Hablando del territorio, porque bueno, sabemos que tú trabajas precisamente la memoria territorializada o lugarizada. Justo. ¿Cómo es que tú resuelves ese vínculo o planteas ese vínculo entre memoria y territorio, por ejemplo? La propuesta es que los habitantes de un territorio van a generar un corpus de evocaciones en relación a su experiencia de habitarle. ¿No? Estas evocaciones van desde la movilidad, los recuerdos de la infancia, los lugares de la infancia, de la juventud con las que se transita en el territorio, y entonces nuestros recuerdos van a objetivarse, focalizarse en lugares específicos del territorio. Normalmente, casi como una regla, me aventuraría a decir que estos lugares que van a concentrar la memoria territorializada o lugarizada son lugares con una profunda densidad simbólica, ¿no? El templo, la plaza, en el caso de las Cholulas a las cuales me acerqué con esta propuesta, la casa del mayordomo, el lugar del altar. La densidad simbólica va a condensar los ejercicios evocativos, porque otro de los grandes matices de la memoria en relación a la historia es que nuestros recuerdos existen en un contexto colectivo. O sea, si bien el sujeto recuerda en su mente de manera individual, pero esos recuerdos están contextualizados en una existencia colectiva. De ahí la propuesta a que esta colectividad se encuentra objetivada en el territorio y en su sistema de lugares. Eso iba, el territorio como un sistema de lugares, como una escala del territorio, donde se objetiva la memoria, dices tú, se lugariza. Sí. Es decir, quiero tratar de comprenderte, donde el recuerdo se ancla, se objetiva en un lugar específico. Y ese recuerdo es el que hace que se simbolice de tal manera el lugar que pues aparece como importante, significativo, etcétera. Poco a eso te refieres, ¿verdad? Cuando hablas de memoria lugarizada, digamos. Justo. Y por eso es importante trabajarlo desde la idea de sistema de lugares, porque la visión sistemática nos permitirá encontrar lugares con una densidad simbólica sagrada, con una densidad simbólica política, pensando en San Miguel Canoa, la densidad simbólica anclada que su tierra les pertenece por el reparto agrario, que lucharon por ella, y cuando recuerdan el reparto agrario están legitimando su derecho al territorio. Claro. Entonces, la idea de sistema de lugares nos permite encontrar las diversas escalas de sentido y significación que están articulando al territorio en relación a su memoria. Oye, en ese sentido, hablando de cómo la memoria es objetiva en los lugares, ¿se podría jerarquizar a partir de la densidad, digamos, de la memoria a cada uno de esos lugares? Supongo que hay lugares con mucha memoria, ¿no? Sí, y otros, digamos, con menos o menos memoria, ¿no? Sí. ¿Cómo ves eso? Vamos a ejemplificarlo. En el caso de las Cholulas, esta jerarquía es evidente en el caso, por ejemplo, del Cerrito, ¿no? El Cerrito de los Remedios es un lugar de gran densidad simbólica que data de hace 1000 años y cuya densidad no solo es reconocida por los oriundos, es decir, la gente originaria, sino los avecindados han incorporado esta densidad simbólica en relación al Cerrito. Para los que nos están escuchando y viendo, ¿por qué no damos un contexto de Cholula y en especial de este Cerrito, digamos? Sí, Cholula fue la Gran Choloyán, un centro ceremonial cívico-religioso mesoamericano,
y prehispánico también. Con la llegada de la conquista se va a transformar de pirámide a templo, con la llegada de la imagen de la Virgen de los Remedios. Hay toda una narrativa mítica de cómo la Virgen se queda en el territorio. Primero ponen una cruz, la parte un rayo, ponen otra, la parte un rayo, y hasta que ponen la imagen de la Virgen ya no sucede ningún evento sobrenatural, ¿no? Claro. Y de ahí el vínculo. Con el tiempo, la pirámide se fue cubriendo de elementos de la naturaleza y solo quedó el cerrito, pero su densidad... Como cerrito, claro. Pero su densidad de centralidad sagrada no se transformó. Claro, ¿no? Continúa, tuvo una continuidad. Tanto en la época prehispánica como la de hoy, la colonia, la conquista, hasta la época contemporánea, ¿no? Entonces, en esta jerarquía, la metodología que usamos en la investigación que se llevó a cabo ahí fue hacer cartografía social, ¿no? Que nos hicieran un mapa, un croquis de los lugares de memoria, ¿no? Esos lugares que les hacían recordar cosas a los habitantes, tanto, insisto, oriundos, originarios, como avecindados. Y en todos los mapas que se recabaron, el lugar de mayor centralidad es el Cerrito. Claro. Y de ahí había otros, ¿no? Como los zócalos de San Andrés o de San Pedro, el Parque Soria, que antes de ser parque era la feria, donde se concentraba la feria, esta calzada que va de la pirámide al Zócalo de San Pedro Cholula, ¿no? El mercado, pero empiezan a jerarquizar a partir de la pirámide. Es decir, lo primero que dibujan para empezar a hablar de sus recuerdos es la pirámide. Y una vez que la pirámide se objetiva, se lugariza en el papel, el territorio empieza a emerger. Claro. Ahí es cuando hablas de lugarización. Justo. Es decir, el papel como otro signo gráfico que adquiere la memoria. Es decir, pero es un signo gráfico, doctor, que no puede disociarse de la narrativa. Porque al momento que están dibujando la pirámide, ellos van hablando de lo que vivieron ahí, de cuando sus abuelos los llevaban. En la actualidad es muy importante esta dualidad entre el pasado mítico, arqueológico, con la vida sagrada y la procesión, y cómo la viven sus habitantes. Y muchos de los recuerdos contemporáneos tienen que ver con ir a visitar a la Virgen, o que su madre sagrada, la Virgen, los baje a visitar. Bueno, Laura, te comento, vamos a hacer una pausa, ¿no? Sí, para retomar este interesante planteamiento que estás haciendo sobre territorio y lugar, memoria, ¿no? Y les recuerdo, amigos que nos están viendo, que esto es Mirada Etnográfica, un programa del quehacer antropológico, transmitiendo de Puebla, capital, México. Vamos y regresamos. Pues amigos, amigas, ya estamos de regreso. Laura, pues continuamos con la charla. Decías que el territorio como sistema de lugares, pues hay lugares que emergen con mucha densidad, con mucha memoria. Sí, mucha carga evocativa. Mucha carga evocativa. Esos lugares son los denominados lugares de memoria, digamos, y que supongo llevan una serie de prácticas. El Cerrito, que decías donde está el santuario de la Virgen, ¿qué prácticas tan importantes se llevan a cabo? Me atrevería a decir que el Cerrito como lugar de memoria estructura la vida social de las Cholulas. ¿A qué me refiero con esto? A través de los vínculos que se tejen entre la Virgen como madre sagrada del territorio, y esto lo dicen así sus habitantes, y los habitantes, se van a estructurar una serie de prácticas que van a darle lógica al año, ¿no? Como ciclo, ritual, festivo, de vida. ¿Por qué? Porque la Virgen tiene una organización social estructurada desde el sistema de cargos, a la que se le denominan circulares. Y estos son los circuitos o los recorridos que la Virgen hace durante todo el año para visitar todos los barrios y todos las los bajadas, pueblos, las que bajadas, les llaman, ¿no? Exactamente, que conforman al territorio. Y en estas bajadas sucede todo, desde la decisión de cómo se va a organizar la fiesta patronal, el tiempo de preparación,
las estrategias para solventar el costo, pero también estos vínculos de cuando el territorio pasa por crisis o problemas, acudir a ella para que ella solucione los problemas del territorio. A nivel íntimo, de la casa, de la familia, lo mismo, ¿no? Se le visita los domingos para pedirle que el mes fluya bien, se le visita cuando un hijo está enfermo, para pedir que sane. Estructura la vida social. Ajá. Es símbolo. Es símbolo. El cerrito, el santuario, la Virgen, como dices, estructura la vida social. En ese sentido es un símbolo de memoria, Sí. se podría decir, o un símbolo construido a partir de esa densidad histórica Sí, y de la memoria, digamos, de sus habitantes. justo, así funciona, doctor. Y en ese sentido es muy importante los disparadores del recuerdo. Ah, Es decir, ¿qué ocurre en la cotidianidad que activa el recuerdo y el vínculo con ese rito? ¿Y por qué menciono esto? Porque esta continuidad de la memoria cholulteca, vamos a llamarla así, se activa en una coyuntura de conflicto cuando el Estado poblano propone una intervención en los terrenos que rodean a la pirámide. a Y ese lugar símbolo. justo, se rumoraba que se iba a construir un parque y que los terrenos, algunos se cultivaba maíz, en otros en pazúchil, lugar de paso de los cholultecas, lugar de visita de fines de semana, y que este parque iba a tener una reja, Lo iban a acercar. acordonar, cobrar para privatizar, entrar, ¿no? privatizarlo. Se escuchó, sí. Y aunque era un rumor, de pronto un día de agosto de 2014 llega un notario público con equipo a poner una malla para expropiar los terrenos, y los disparadores del recuerdo, ¿cuáles fueron? La dimensión sonora del territorio. Empezaron a sonar las campanas de San Pedro y de San Andrés Cholula, y las campanas son un disparador Sí. que le dicen a la comunidad: hay peligro, hay fiesta, hay invasores, hay extraños, por ejemplo. Depende de cómo suenan, y esto es algo que ellos Claro, y reconocen. el contexto, ¿verdad? Justo, Sí. entonces empiezan a sonar las campanas, entre los mismos vecinos empiezan a avisar y salen a abrazar a la pirámide. ¿Cómo la abrazaron? La rodearon en una cadena humana para evitar que se pusiera esta malla, y a partir de este momento se activó todas las dimensiones evocadoras del cerrito, para evitar precisamente que se cobrara y se privatizara el espacio sagrado, simbólico del territorio. Ahí es cuando se empieza a hacer memoria de manera colectiva, Justo. entiendo, supongo, ¿verdad? Y donde los disparadores, me llama mucho la atención como ese sonido de las campanas, pero en un conflicto, en una situación de coyuntura, de conflicto por el territorio, por la defensa del territorio, emergen otros disparadores. ¿Cómo cuáles podrían ser ahí? El parentesco se convirtió en un disparador, hubo presos políticos y sus apellidos daban cuenta de ser habitantes originarios de familias históricas del territorio. Entonces el parentesco es otro disparador que hace que recordemos que no solo somos vecinos, somos familia. Claro. La solidaridad social es otro disparador, Sí. ayudarnos, colaborar. ¿El barrio? La figura de barrio es De barrio. fundamental como disparador también. Cómo cuidamos entre nosotros, cómo nos organizamos, nos conocemos desde hace mucho tiempo, las generaciones han sido vecinos, amigos, familia, incluso somos compadres, el compadrazgo es otro disparador, que van a articular estos ejercicios evocativos, digo yo, con una función de defensa territorial. Es decir, se recuerda para defender el territorio de las intenciones de privatización. Me estoy acordando del conflicto y también leí en los periódicos que se organizaron varias actividades. Sí. Como una sesión fotográfica, un sillón que pusieron ahí, digamos, abajo de la pirámide, que también podrían funcionar como disparadores. La imagen en este sentido es un disparador, ¿no? La fotografía es un elemento muy enriquecedor para trabajar la memoria a nivel metodológico, y casi todas las familias tenemos archivos fotográficos que sirven para generar momentos de evocación. En Cholula lo que pasó en esta coyuntura es que surgieron dos organizaciones, Círculo de Defensa Cholula por un lado y Cholula Viva y Digna, porque parte del argumento de la intervención era dignificar
el espacio público, ¿no? Entonces los cholultecas según decían, la política exactamente, pública. y los cholultecas decían, no necesitamos Sí. que nos dignifiquen nada, somos dignos, Claro. ¿no? Y desde estas dos organizaciones se montó una práctica que se llamó el sillón rojo. Se llevó un sofá a estos terrenos, en donde hoy finalmente sí existe un parque. Lo que se logró es que no hubiera la reja y se cobrara el acceso. Que en realidad es una plancha, ¿no? Es una plancha de cemento, Una con plancha juegos de cemento, sí, y bancas. juegos, sí. Ahí había terrenos de cultivo, Sí. ahí se llevó el sillón y se invitó a todas las familias cholultecas originarias o avecindadas, incluso gente que quisiera ir y sacarse la foto, para capturar un momento en el cerrito y tener este pedacito del cerrito tal como los cholultecas lo recuerdan, lo evocan antes de esta intervención. La respuesta fue increíble, ¿no? Filas y filas de familias, de parejas, de Tomándose personas. la foto. Tomándose la foto. Después con esta foto se hizo una muestra, ¿no? En algunos espacios, en casas de algunas familias, representantes de estas dos asociaciones, para hacer estos ejercicios de recordar cómo se vinculan con el cerrito los cholultecas. Oye, Laura, pero en esas fotos, ahí es donde también, pienso, se lugariza o se territorializa la memoria. Justo porque, como te decía hace un momento, es llevarse un pedacito de Cholula a casa, ¿no? Claro. Tener un pedacito del cerrito en casa. Eso es bien importante. La memoria no es una cuestión solamente abstracta. O sea, es decir, es un ejercicio intelectual, mental, cognitivo, recordar, buscar un momento en el pasado, reconstruirlo dependiendo del contexto presente. Pero ese ejercicio se materializa en objetos, sistemas objetuales, Sí. y en sistemas espaciales, ¿no? En sistemas de lugares. Pienso en el caso de las mujeres cuando aprendemos a cocinar, lo hacemos a partir de la memoria de las mujeres de nuestras familias. Y así me enseñó tu abuela, y tu abuela decía que una pizca de esto, y que esto con cuchara de madera, no con de metal o aluminio, peltre. o la importancia que algunas mujeres le seguimos dando a las ollas de barro porque lo aprendimos de nuestras madres y de nuestras abuelas, y nuestros discursos se materializan en los objetos de la cocina. No, yo hasta la fecha discuto mucho. Los recuerdos. Justamente, ¿no? Tengo 2 ollas en particular que me regaló mi abuela ya falleció, y entonces me molesta mucho que alguien más las manipule. Porque justo es mi vínculo con Claro. la presencia de mi abuela. Suelo decirle a mi hija que llegará el momento en que serán suyas, ¿no? Y ella me dice, yo no voy a cocinar, le digo, no sé, pero van a ser tuyas. En ese sentido, la memoria se comparte. Se comparte, se transmite. Se transmite. Se hereda. Se hereda. No, en ese sentido es como valdría decir que la memoria es un patrimonio. No a nivel del patrimonio hegemónico histórico, que dice, eso hay que conservarlo y ponerlo lindo, Claro. para que se vea y no se toque. No, este patrimonio que uno como sujeto va seleccionando aquello que considera lo pertinente, lo bello, lo simbólico de Lo su existencia, significativo. justo, para ser transmitido a las otras generaciones. Que este es el gran matiz de la memoria. De la memoria. Fíjate, Sí. qué interesante. Pues ya se nos agotó el tiempo, No, es que Laura. para hablar de memoria, doctor, necesitamos... Pero ya tendremos oportunidad de invitarte en otra ocasión para que nos sigas platicando y sigamos conversando sobre la memoria del territorio, ¿no? Pues amigos, amigas, pues se terminó Mirada Etnográfica. Muchas gracias por escuchar y ver nuestro programa sobre el conocimiento antropológico. Soy Ernesto Licona Valencia. Nos escuchamos y miramos en la próxima emisión. Gracias.